Ayudó a una mujer sin saber que era la jueza que tenía su destino en sus manos. Era una mañana como cualquier otra en la ciudad. El tráfico fluía con su ritmo habitual mientras las personas se apresuraban hacia sus destinos. José Daniel conducía con prisa por las calles, su mente ocupada pensando en la audiencia que tendría ese día en el tribunal. Era una situación que lo tenía extremadamente nervioso, pues su futuro dependía completamente de lo que sucediera en esa sala. Había sido acusado injustamente de robar equipo confidencial de la empresa donde trabajaba como técnico, y aunque él sabía que era inocente, las pruebas en su contra parecían contundentes. Mientras avanzaba por la avenida principal, notó a una mujer de mediana edad al costado de la carretera, parada junto a un automóvil con aspecto de estar en problemas. El vehículo tenía una llanta completamente desinflada, y la mujer miraba el neumático con expresión de desesperación absoluta. José Daniel observó la escena por un momento, dudando si debía detenerse o continuar su camino. Después de todo, él también tenía una cita sumamente importante y no podía permitirse llegar tarde. Sin embargo, algo en la expresión angustiada de aquella mujer lo hizo frenar el vehículo y estacionarse a un lado del camino. Bajó del automóvil y se acercó caminando hacia ella con paso decidido. La mujer levantó la vista al escucharlo aproximarse y sus ojos reflejaban una mezcla de alivio y preocupación. Tenía el cabello recogido en un moño elegante y vestía un traje formal de color oscuro que le daba un aire de seriedad profesional. En sus manos sostenía su teléfono celular. Probablemente había estado intentando comunicarse con alguien que pudiera ayudarla con su situación. José Daniel se aclaró la garganta y preguntó con amabilidad si necesitaba ayuda con el neumático. La mujer asintió con la cabeza rápidamente, explicándole con voz acelerada que tenía una audiencia extremadamente importante esa mañana en el Tribunal de Justicia y que bajo ninguna circunstancia podía llegar tarde. Mencionó que era su primera audiencia del día y que resultaba crucial que estuviera presente a tiempo. José Daniel sintió una extraña coincidencia al escuchar sus palabras, porque él también se dirigía al tribunal para una audiencia que determinaría su destino. No obstante, decidió no mencionar nada al respecto y simplemente asintió comprensivamente. Le dijo que él también tenía un asunto importante que atender, pero que con mucho gusto la ayudaría a cambiar la llanta del vehículo. La mujer exhaló un suspiro profundo de alivio y le agradeció efusivamente, comentando que verdaderamente jamás olvidaría ese gesto de bondad. José Daniel sonrió levemente y se dirigió hacia la cajuela del automóvil para buscar la llanta de repuesto y las herramientas necesarias. Mientras trabajaba aflojando las tuercas del neumático dañado, la mujer permanecía de pie observándolo con atención, revisando constantemente su reloj de pulsera con evidente nerviosismo. El tiempo transcurría y ambos eran conscientes de que cada minuto contaba. José Daniel trabajaba con rapidez pero con cuidado, asegurándose de que cada paso se realizara correctamente. Sus manos se movían con destreza, producto de su experiencia como técnico, acostumbrado a reparar y arreglar diferentes tipos de equipos y maquinaria. La llanta resultó ser más difícil de remover de lo esperado, y en un momento dado, José Daniel tuvo que hacer un esfuerzo considerable para aflojar una de las tuercas que estaba particularmente ajustada. La mujer comentó con cierto humor si la llanta había ganado la pelea, y José Daniel respondió con una pequeña sonrisa que todavía podía pedir una revancha si era necesario. Finalmente, después de varios minutos de arduo trabajo,
logró retirar completamente el neumático desinflado y colocar la llanta de repuesto en su lugar. Apretó cada tuerca con firmeza, verificando que todo estuviera bien asegurado antes de bajar el vehículo del gato hidráulico. Cuando terminó el trabajo, sus manos estaban manchadas de grasa y tierra, y su ropa también había sufrido algunas manchas producto del esfuerzo. La mujer le preguntó si se encontraba bien y si la llanta lo había golpeado durante el proceso. José Daniel le aseguró que estaba perfectamente y que todo había salido bien. Ella le dio indicaciones precisas de que debía estacionar su vehículo afuera del tribunal penal y le recordó con cierto tono de advertencia que era jueza y que nada malo podía sucederle a su pequeño automóvil. José Daniel sintió un escalofrío recorrer su espalda al escuchar aquellas palabras. No podía creer la coincidencia de haber ayudado precisamente a una jueza cuando él se dirigía al mismo tribunal. Intentó mantener la compostura y simplemente preguntó dónde debía dejar las llaves del vehículo una vez que llegara. Ella le indicó que las dejara con el guardia de seguridad en la entrada principal del edificio. José Daniel asintió y observó cómo la mujer subía a su automóvil con evidente prisa. Antes de partir, ella bajó la ventanilla y le agradeció nuevamente con sinceridad, diciéndole que recordaría ese favor por mucho tiempo. Luego arrancó el motor y se alejó rápidamente por la carretera, dejando a José Daniel parado ahí, procesando lo que acababa de suceder. Él regresó corriendo a su propio vehículo y continuó su camino hacia el tribunal, pero ahora con la mente aún más ocupada, pensando en aquella extraña coincidencia del destino. Mientras conducía, no podía dejar de preguntarse si aquella jueza tendría algo que ver con su caso, aunque le parecía poco probable considerando la cantidad de jueces que trabajaban en el sistema judicial. Al llegar al estacionamiento del tribunal, José Daniel buscó un lugar donde dejar el vehículo de la jueza tal como ella le había indicado. Encontró un espacio cerca de la entrada principal y estacionó el automóvil con mucho cuidado, asegurándose de que quedara perfectamente alineado. Tomó las llaves y se dirigió hacia la entrada del edificio, buscando al guardia de seguridad para entregarle las llaves tal como le habían instruido. El guardia, un hombre de edad avanzada con uniforme impecable, recibió las llaves y simplemente asintió sin hacer mayores preguntas. José Daniel se apresuró entonces a ingresar al edificio, dirigiéndose hacia la sala donde se llevaría a cabo su audiencia. Sus pasos resonaban en los pasillos de mármol del tribunal, mientras caminaba con rapidez, consciente de que probablemente ya estaba llegando tarde. Cuando finalmente llegó a la sala correspondiente, notó que la puerta estaba cerrada y que aparentemente la audiencia ya había comenzado. Respiró profundamente intentando calmar sus nervios y empujó la puerta con cuidado. Al entrar, todas las miradas se dirigieron hacia él. La sala estaba ocupada por varias personas, incluyendo a los abogados de la parte acusadora, el fiscal y algunas otras personas que probablemente eran testigos o parte del personal del tribunal. En el estrado principal se encontraba la jueza, y José Daniel sintió que su corazón se detenía por un instante al reconocerla inmediatamente. Era la misma mujer a quien había ayudado apenas unos minutos antes en la carretera. Sus miradas se encontraron por un breve momento, y José Daniel pudo notar un destello de reconocimiento en los ojos de la jueza, aunque ella mantuvo una expresión completamente profesional y seria. La jueza Alejandra Fernández, como pudo leer en la placa sobre su escritorio, lo observó con atención mientras él avanzaba nerviosamente hacia el área designada para los acusados. El abogado de la parte acusadora, un hombre de traje gris llamado Paul Mendoza, inmediatamente comenzó a protestar por el retraso de José Daniel,
comentó con tono sarcástico que qué conveniente que hubiera llegado justo ahora, probablemente después de estar ensayando cómo mentir ante el tribunal. Agregó con desdén que el acusado había llegado tarde, sucio y despeinado, lo cual constituía una falta de respeto absoluta hacia la autoridad del tribunal. Mencionó que aquello no era un teatro, sino una sala de justicia seria, donde se esperaba puntualidad y decoro. La jueza Fernández golpeó su mazo contra el escritorio exigiendo silencio en la sala. Con voz firme pero calmada, indicó que la audiencia continuaría según lo planeado. Dirigiéndose a José Daniel, le dijo que no se preocupara, que ella estaba segura de que había tenido una razón verdaderamente importante para llegar tarde. José Daniel sintió una pequeña oleada de alivio al escuchar aquellas palabras, aunque sabía que no podía confiar en que la jueza fuera a favorecerlo simplemente por haberla ayudado anteriormente. Eso sería inapropiado e injusto, y él realmente quería que su caso se juzgara basándose únicamente en los hechos y las pruebas. La jueza le indicó que limpiara sus manos cuidadosamente antes de tocar cualquier documento, explicando que en su tribunal cada detalle verdaderamente importaba. José Daniel asintió y utilizó un pañuelo para limpiar la grasa que aún tenía en las manos, producto de haber cambiado la llanta. Luego, la jueza procedió a preguntarle dónde estaba su abogado defensor. José Daniel respondió con voz clara que había decidido defenderse a sí mismo en este caso. Aquella declaración causó cierto murmullo en la sala, pues no era común que un acusado optara por no tener representación legal profesional. Sin embargo, José Daniel había tomado esa decisión porque no tenía los recursos económicos para contratar un buen abogado, y los defensores públicos asignados generalmente estaban demasiado saturados de trabajo para dedicar la atención necesaria a cada caso individual. La jueza Fernández le preguntó si tenía algo que decir como declaración inicial en su defensa. José Daniel se puso de pie y con voz firme declaró que era completamente inocente de los cargos que se le imputaban. El abogado Mendoza soltó una risa sarcástica y comentó que eso era exactamente lo que decía cualquier persona que huía con una computadora llena de información confidencial. La jueza volvió a exigir silencio y le recordó al abogado que en su sala, la única persona que decidía cuándo alguien podía hablar era ella misma. Le indicó a José Daniel que continuara con su declaración. José Daniel explicó detalladamente que hacía aproximadamente una semana él trabajaba como técnico para la empresa donde habían ocurrido los eventos en cuestión. Le habían entregado una computadora para que realizara reparaciones y mantenimiento técnico. Él había reparado el equipo correctamente y lo había dejado en el lugar designado según las instrucciones que le habían dado. Sin embargo, después de eso, la computadora había desaparecido misteriosamente. La jueza le preguntó si tenía testigos que pudieran respaldar su versión de los hechos. José Daniel negó con la cabeza tristemente, admitiendo que no contaba con ningún testigo presencial. El abogado Mendoza solicitó permiso para intervenir y la jueza se lo concedió. Él procedió a explicar que el reporte de auditoría era absolutamente claro en cuanto a los hechos. El equipo había desaparecido mientras estaba bajo la custodia exclusiva del acusado, José Daniel Jiménez. La jueza preguntó quién había elaborado dicho reporte de auditoría. El abogado respondió que él mismo lo había hecho personalmente. Luego la jueza inquirió sobre quién tenía las evidencias físicas del caso. El abogado explicó que su cliente, la empresa, había entregado el equipo al técnico y que solamente él había tenido acceso al mismo desde ese momento. La jueza entonces preguntó cuál era específicamente lo que la parte acusadora solicitaba en este caso. El abogado Mendoza respondió que solicitaban que el acusado fuera declarado directamente responsable por la pérdida del equipo,
y además que se le obligara a responder por los daños financieros ocasionados. La jueza preguntó cuál era el valor estimado del equipo en cuestión. El abogado indicó que aproximadamente $500, cantidad que exigían fuera pagada de inmediato por el acusado. Agregó que, más importante aún, necesitaban el reporte pericial para poder protegerse adecuadamente con la compañía de seguros. José Daniel no pudo contenerse y exclamó que la computadora no valía tanto dinero como estaban afirmando. El abogado Mendoza inmediatamente objetó, argumentando que el acusado estaba desacreditando sin presentar ningún testimonio válido que respaldara su afirmación. La jueza Fernández exigió silencio y le advirtió a José Daniel que tendría su turno correspondiente para hablar cuando ella así lo indicara. Dirigiéndose al abogado Mendoza, la jueza preguntó si estaba absolutamente seguro de que ninguna otra persona había tocado ese equipo en ningún momento. El abogado respondió con completa seguridad que así era, completamente seguro de ello. La jueza entonces se dirigió nuevamente a José Daniel y le explicó que iba a darle una oportunidad justa para presentar todas las pruebas que respaldaran su versión de los acontecimientos. Le preguntó si tenía algo adicional que agregar en ese momento. José Daniel respondió afirmativamente con urgencia, pero fue interrumpido por el abogado Mendoza, quien comenzó a protestar nuevamente. La jueza lo silenció inmediatamente, advirtiéndole que si volvía a interrumpir el procedimiento, sería acusado de desacato al tribunal. Luego le indicó a José Daniel que procediera a explicar qué evidencia tenía en su poder. José Daniel declaró que poseía una grabación en video, donde se podía ver claramente a la señora Damaris Cisneros entrando a las oficinas de la empresa durante altas horas de la noche y posteriormente saliendo con un dispositivo informático en sus manos. Aquella declaración causó un revuelo inmediato en la sala. La jueza preguntó dónde estaba exactamente ese video. El abogado Mendoza se burló preguntando qué pasaba con el supuesto video que mencionaba el señor Jiménez. José Daniel explicó que había guardado el video en una pequeña memoria USB portátil. El abogado hizo un comentario sarcástico sugiriendo que, claro, qué conveniente historia. La jueza, manteniendo su compostura profesional, preguntó directamente si José Daniel tenía o no tenía en su posesión la memoria USB en ese preciso momento. José Daniel sintió que su estómago se revolvía al darse cuenta del problema en el que estaba. Explicó con voz entrecortada que probablemente había perdido la memoria USB cuando estaba cambiando una llanta de automóvil esa misma mañana. El abogado Mendoza aprovechó inmediatamente la situación para atacar. Comentó que mientras estaban perdiendo el tiempo en esa sala, la empresa de su cliente permanecía en riesgo y que no podían permitir que el acusado se burlara de la justicia de esa manera. La jueza levantó su mano exigiendo calma y declaró que ambas partes serían escuchadas adecuadamente. Enfatizó que su tribunal no emitiría ningún juicio sin antes evaluar cuidadosamente cada palabra y cada prueba presentada. El abogado Mendoza continuó presionando, argumentando que era evidente que el acusado estaba intentando manipular al tribunal y que existía una probabilidad muy alta de que intentara fugarse antes de que se dictara sentencia. José Daniel negó aquella acusación vehementemente, suplicando que le dieran una oportunidad y prometiendo que encontraría la memoria USB extraviada. La jueza consideró la situación por un momento en silencio, evaluando todos los factores involucrados. Finalmente declaró que dado que el acusado tenía una pieza clave de evidencia que no se encontraba actualmente en su posesión, el tribunal tomaría un receso de 30 minutos para permitirle buscar dicha evidencia. José Daniel agradeció profundamente la oportunidad que le estaban brindando.
El abogado Mendoza objetó inmediatamente, argumentando que el acusado podría fácilmente aprovechar ese tiempo para huir y evitar enfrentar la justicia. La jueza respondió con firmeza que si el acusado no regresaba dentro del tiempo establecido, el tribunal interpretaría su ausencia de acuerdo con lo que establecía la ley. Golpeó su mazo declarando el receso oficial. José Daniel salió corriendo de la sala del tribunal, sabiendo que tenía apenas 30 minutos para encontrar esa pequeña memoria USB que contenía la única prueba que podía demostrar su inocencia. Mientras corría por los pasillos del edificio, mentalmente repasaba cada movimiento que había hecho esa mañana, intentando recordar exactamente dónde podría haber caído la memoria. Recordó que la llevaba en el bolsillo de su pantalón cuando comenzó a cambiar la llanta del automóvil de la jueza. Probablemente se había caído en algún momento mientras se agachaba y se estiraba, trabajando en el neumático. Salió del edificio del tribunal y corrió hacia el lugar donde había estacionado el vehículo de la jueza. El automóvil ya no estaba ahí. Probablemente ella lo había movido a un lugar más seguro o apropiado. José Daniel intentó recordar exactamente en qué punto de la carretera había sido donde ayudó a la jueza esa mañana. Corrió por varias cuadras, buscando referencias visuales que le ayudaran a ubicar el lugar exacto. El tiempo seguía corriendo inexorablemente y él era dolorosamente consciente de cada minuto que pasaba. Finalmente reconoció un árbol particular y un letrero de calle que le indicaron que estaba cerca del lugar correcto. Se arrodilló en el pavimento y comenzó a buscar desesperadamente, moviendo piedras pequeñas y revisando cada grieta en el asfalto. Sus manos temblaban por la combinación de nerviosismo y el esfuerzo físico de correr. Mientras tanto, de regreso en el tribunal, la jueza Fernández permanecía en su oficina privada reflexionando sobre el caso. Su asistente entró y le preguntó si realmente creía que el acusado era inocente. La jueza respondió que solamente los hechos y las pruebas determinarían eso. Comentó que a ella le parecía que efectivamente el joven era inocente, pero aclaró que la justicia funcionaba únicamente con evidencia, no con meras suposiciones o intuiciones personales. En otra parte del edificio, el abogado Mendoza se reunía en privado con su cliente, la señora Damaris Cisneros. Ella comentaba con incredulidad que no podía creer que ese sujeto hubiera aparecido justo cuando lo tenían acorralado. Y para colmo de males, con la historia convincente de un supuesto video que nadie había visto. El abogado admitió que aquello no había sido parte del plan original. Damaris preguntó con preocupación qué pasaría si José Daniel realmente encontraba la memoria USB. El abogado respondió que en ese caso estarían verdaderamente en problemas serios. Damaris preguntó si él sabía acerca de la existencia de ese video. El abogado negó con la cabeza, explicando que si José Daniel realmente lo tenía, significaba que había logrado grabarlo sin que nadie lo notara en absoluto, y que no había forma de saber exactamente cuánto mostraba la grabación. Damaris preguntó entonces qué pasaría si José Daniel no encontraba la memoria. El abogado respondió que simplemente tenían que resistir hasta que se le acabara el tiempo permitido. Comentó que era imposible que lograra hacer magia en solamente 30 minutos. Enfatizó que José Daniel no tenía testigos a su favor y además había perdido la memoria USB, por lo que terminaría viéndose como un mentiroso desesperado. Damaris preguntó si entonces debían mantener la estrategia original. El abogado asintió, explicando que si José Daniel regresaba con cualquier cosa, debían desacreditarlo inmediatamente,
y si no regresaba, entonces aplicarían presión máxima para obtener un veredicto ese mismo día y cobrar el seguro lo más rápidamente posible. Agregó que incluso si regresaba con el video, podrían argumentar que estaba editado o fabricado. Mencionó que no sería la primera vez que alguien intentaba engañar a un juez con evidencia falsa. Concluyó diciendo que de cualquier manera José Daniel perdería el caso. Mientras tanto, José Daniel continuaba buscando desesperadamente en el pavimento. El sol golpeaba fuerte sobre su cabeza y el sudor comenzaba a empapar su camisa. Revisó debajo de algunos vehículos estacionados, pensando que tal vez la memoria había rodado hasta allá. De repente, entre algunas hojas secas acumuladas junto al bordillo de la acera, vio un pequeño destello metálico. Su corazón dio un vuelco de esperanza. Se acercó rápidamente y apartó las hojas con cuidado. Ahí estaba, la pequeña memoria USB, cubierta de polvo pero aparentemente intacta. La tomó con manos temblorosas y la guardó cuidadosamente en el bolsillo interno de su chaqueta, donde no pudiera perderse nuevamente. Miró su reloj y se dio cuenta de que quedaban apenas 5 minutos del tiempo que le había concedido la jueza. Comenzó a correr de regreso hacia el tribunal con todas sus fuerzas, esquivando peatones y cruzando calles con la mayor rapidez posible. Llegó al edificio completamente sin aliento. Subió las escaleras de 2 en 2 hasta llegar al piso donde se encontraba la sala del tribunal. Cuando empujó la puerta y entró, todos los ojos se dirigieron hacia él nuevamente. Estaba empapado en sudor, despeinado, y respiraba con dificultad, pero en su mano sostenía triunfalmente la pequeña memoria USB. Se acercó al frente de la sala y declaró con voz entrecortada por el cansancio que había encontrado la evidencia exactamente donde había cambiado la llanta esa mañana y que la memoria estaba completamente intacta. El abogado Mendoza inmediatamente comenzó a burlarse, preguntando sarcásticamente qué nuevo truco de circo les traía ahora. Insinuó que probablemente había editado el video durante su camino de regreso al tribunal. La jueza golpeó su mazo, exigiendo orden en la sala, y declaró que la sesión se reanudaba oficialmente. Se dirigió a José Daniel, preguntándole si tenía la evidencia que había mencionado anteriormente. José Daniel confirmó que sí, que la había encontrado justo donde había cambiado la llanta y que estaba intacta. Explicó que dentro de la memoria había un video que mostraba claramente a la señora Damaris entrando a las oficinas fuera del horario laboral. El abogado Mendoza objetó inmediatamente, argumentando que no había forma de verificar la autenticidad de ese video, que podría ser cualquier cosa fabricada. La jueza lo silenció con firmeza, declarando que su tribunal evaluaría cuidadosamente la veracidad del contenido, no simplemente las suposiciones del abogado. Le indicó al secretario del tribunal que preparara el equipo necesario para reproducir el video. Enfatizó que ese video solamente sería reproducido bajo estricta supervisión judicial. El abogado Mendoza susurró rápidamente a su cliente Damaris que si el video estaba completo, aún podían negarlo todo o simplemente alegar que había sido obligada a ir. Incluso podrían afirmar que su tarjeta de acceso había sido de alguna manera clonada por alguien más. La jueza preguntó si la señora Damaris tenía algo que decir antes de que se reprodujera el video. Damaris comenzó a hablar con voz nerviosa, diciendo que el video no probaba absolutamente nada. Agregó que ella simplemente tenía permiso para estar ahí y que estaba revisando algunos reportes importantes. El abogado Mendoza apoyó inmediatamente a su cliente, argumentando que el video no probaba la ubicación del equipo ni si había habido alguna pérdida real de información. Señaló que lo único que se veía claramente era a su cliente, simplemente entrando al edificio.
La jueza levantó una ceja y comentó que resultaba interesante esa declaración, considerando que anteriormente habían afirmado que el equipo había desaparecido completamente después de haber sido entregado personalmente al técnico. Sin embargo, en el video se veía claramente que salía en las propias manos de la señorita Damaris. Aquella observación creó un silencio tenso en la sala. El abogado Mendoza intentó objetar, pero la jueza continuó hablando. Declaró que la evidencia presentada por el señor José Daniel Jiménez sería verificada técnicamente para confirmar su autenticidad. Mientras tanto, cualquier medida precautoria que existiera en contra del acusado quedaba anulada inmediatamente. El abogado intentó objetar nuevamente, pero la jueza no le permitió continuar. Declaró que se abriría una nueva línea de investigación debido a la seriedad del posible perjurio y del acto de manipulación de evidencias. Golpeó su mazo declarando que la audiencia quedaba suspendida hasta nuevo aviso. José Daniel sintió que un peso enorme se quitaba de sus hombros. Miró hacia la jueza y sus ojos se encontraron brevemente. Ella le hizo un pequeño gesto de asentimiento casi imperceptible. Mientras la sala comenzaba a vaciarse, el abogado Mendoza y Damaris se dirigieron rápidamente hacia la salida, pero José Daniel los interceptó en el pasillo. Les dijo que al final la justicia siempre prevalecía. El abogado respondió con tono amenazante que eso estaba por verse. José Daniel entonces comentó que sabía exactamente por qué querían deshacerse de esa computadora, para poder cobrar el jugoso pago del seguro. Damaris respondió con desprecio que él realmente no sabía nada. José Daniel replicó que en realidad sí sabía y que iba a exponerlos completamente. Damaris respondió con una sonrisa fría que eso estaba por verse todavía. Más tarde ese día, Damaris se reunió nuevamente con el abogado Mendoza en privado. Ella preguntó con preocupación si ya los habían descubierto completamente. El abogado respondió que todavía no, pero que necesitaban actuar rápidamente. Damaris preguntó qué podían hacer exactamente. El abogado pensó por un momento y luego dijo que tenía una idea. Propuso que hicieran a José Daniel su socio en el negocio. Damaris lo miró con incredulidad, argumentando que jamás aceptaría después de todo lo que le habían hecho. El abogado señaló que José Daniel tenía serios problemas económicos, lo cual habían descubierto durante su investigación previa. Damaris comentó que era demasiado arriesgado, que podrían perderlo todo. El abogado le pidió que confiara en él, que tenía un plan. Al día siguiente, José Daniel recibió un mensaje solicitándole una reunión. Cuando llegó al lugar acordado, se sorprendió al encontrar al abogado Mendoza y a Damaris esperándolo. El abogado comenzó agradeciéndole por haber acudido. José Daniel respondió fríamente que no había nada que agradecer, que simplemente quería saber qué pretendían. El abogado explicó que no había sido realmente fácil contactarlo después de la audiencia. José Daniel comentó que había estado ocupado buscando más evidencia. El abogado respondió que precisamente de eso querían hablarle. José Daniel preguntó con desconfianza qué era exactamente lo que querían de él. El abogado comenzó a explicar que todo el asunto del equipo y el juicio no tenía por qué terminar mal para José Daniel. Mencionaron que sabían que se estaba sintiendo mal por toda la situación y que querían arreglarlo. Le propusieron un nuevo negocio. José Daniel los miró con incredulidad, preguntando ¿qué clase de negocio? Damaris entonces explicó directamente que la computadora realmente nunca había desaparecido. Ellos sabían exactamente dónde estaba ubicada. El plan consistía en que la compañía de seguros les pagara la indemnización. José Daniel se declararía culpable, luego ellos retirarían la denuncia.
Él quedaría absuelto por falta de pruebas y recibiría su parte correspondiente del dinero. Dinero limpio, según sus palabras. El abogado asintió enfatizando que era correcto, que todos ganarían y nadie perdería absolutamente nada. José Daniel preguntó con preocupación si él quedaría registrado como el ladrón en los papeles oficiales. El abogado admitió que temporalmente sí, pero que después recibiría su dinero. Agregó que sería mucho más de lo que él ganaba en años completos reparando computadoras. Le dio un ultimátum, diciéndole que era eso, o terminar completamente solo, sin ninguna posibilidad de conseguir empleo, y con antecedentes penales permanentes. José Daniel pareció considerar la oferta por un largo momento. Finalmente respondió que aceptaba la propuesta. Damaris y el abogado intercambiaron miradas de satisfacción. Sin embargo, José Daniel agregó que no haría absolutamente nada sin tener garantías primero. El abogado le aseguró que recibiría una parte justa del dinero. Explicó que arreglarían todos los detalles después de que todo hubiera terminado. José Daniel asintió diciendo que perfecto, pero que había una pequeña cosa adicional. Comentó que él también tenía sus propios métodos, por si acaso alguien decidía olvidar completamente su palabra. El abogado respondió con cierta arrogancia que ellos no eran principiantes en estos asuntos. José Daniel replicó con una sonrisa que él tampoco lo era. Después de que José Daniel se fue, Damaris preguntó al abogado qué había querido decir exactamente con eso. El abogado restó importancia al comentario diciendo que simplemente quería asustarlos, que no era nada serio. Al día siguiente la audiencia se reanudó según lo programado. La jueza Fernández declaró abierta la sesión y preguntó si el acusado tenía algo adicional que agregar antes de continuar. El abogado Mendoza se puso de pie y anunció que habían llegado a un acuerdo con el acusado. La jueza preguntó con curiosidad de qué tipo de acuerdo se trataba. El abogado explicó que el acusado aceptaba prontamente su culpabilidad en los hechos. La jueza se dirigió directamente a José Daniel, preguntándole si aquello era verdad. José Daniel respondió que sí era cierto, que aceptaba completamente, pero que su aceptación era para demostrar la propuesta ilegal que específicamente le habían hecho los demandantes. El abogado Mendoza se puso de pie bruscamente gritando que aquello era completamente falso. La jueza golpeó su mazo exigiendo silencio y ordenando al abogado Mendoza que se callara. Le indicó a José Daniel que continuara explicando. José Daniel declaró que le habían ofrecido una declaración de culpabilidad a cambio de una porción significativa del dinero del seguro. Explicó que todo el plan consistía en hacer desaparecer la computadora para poder cobrar el pago del seguro y culparlo a él de todo. Damaris gritó que aquello era una mentira, que no era verdad en absoluto. La jueza amenazó con hacer que la retiraran de la sala si no guardaba silencio inmediatamente. José Daniel continuó explicando que todo estaba completamente grabado, toda la conversación íntegra, y que tenía la memoria USB como evidencia. La jueza ordenó que se reprodujera el video inmediatamente. En la pantalla apareció la grabación de la reunión donde se veía y escuchaba claramente al abogado Mendoza explicando que el equipo nunca había desaparecido, que sabían dónde estaba ubicado, que José Daniel debía declararse culpable. Luego ellos retirarían la denuncia. Él sería absuelto por falta de pruebas y recibiría su parte del dinero. Todo dinero limpio según las palabras textuales que se escuchaban en el video. La sala quedó en completo silencio mientras el video terminaba de reproducirse. La jueza Fernández tenía una expresión de profunda seriedad en su rostro. Declaró que su tribunal no solamente había presenciado una manipulación burda y deliberada, sino también un intento descarado e innegable de corromper completamente el sistema judicial.
Le ordenó al secretario que notificara inmediatamente a la fiscalía sobre los acontecimientos. El abogado Mendoza intentó hablar, diciendo que todo aquello era un malentendido, que podían llegar a un acuerdo. La jueza lo interrumpió tajantemente, diciéndole que suficiente, que ya había escuchado más que suficiente. Por intento de fraude procesal, manipulación de pruebas y conspiración, el tribunal solicitaba formalmente una orden de detención preventiva para el abogado Paul Mendoza y para la señora Damaris Cisneros. Llamó a los oficiales presentes ordenándoles que los llevaran detenidos inmediatamente. Damaris gritó que aquello no iba a terminar así. La jueza respondió con voz firme que lo que no iba a terminar así era la impunidad. Declaró que en su sala de tribunal la justicia siempre prevalecería sin excepciones. Los oficiales procedieron a colocar las esposas a Damaris y al abogado Mendoza, mientras ambos protestaban inútilmente. La jueza luego se dirigió a José Daniel y declaró oficialmente que el tribunal había decidido que él era completamente inocente de todos los cargos que se le habían imputado. Le indicó que podía retirarse en ese momento con total libertad. José Daniel agradeció profundamente por haber creído en él. La jueza respondió que no había sido fe ciega, sino evidencia concreta. Agregó que estaba verdaderamente contenta de no haberse equivocado respecto a él. José Daniel sonrió y confesó que en realidad había encontrado la primera memoria USB en el automóvil de ella, precisamente el día que le cambió la llanta desinflada. La jueza lo miró con sorpresa y luego sonrió levemente. José Daniel agregó que esperaba sinceramente que continuara habiendo jueces como ella que se mantuvieran firmemente del lado de la justicia. La jueza agradeció sus palabras. José Daniel se despidió diciendo que se cuidara mucho y que recordara siempre que la verdad invariablemente encuentra su camino. La jueza asintió observándolo salir de la sala. Pasaron varios días después de aquel caso. La jueza Alejandra Fernández se encontraba en su oficina revisando nuevos expedientes cuando escuchó que alguien tocaba a su puerta. Dijo que adelante, que pasaran. La puerta se abrió y para su sorpresa apareció José Daniel con una sonrisa tímida en el rostro. Ella preguntó qué hacía ahí. José Daniel respondió que simplemente estaba pasando por el área y se preguntaba si tal vez ella necesitaba los servicios de un mecánico por casualidad. La jueza sonrió y respondió que todo estaba perfectamente bien con su vehículo. José Daniel asintió diciendo que se alegraba de escuchar eso. Luego admitió la verdadera razón de su visita, que quería invitarla a salir. Argumentó que él había cambiado exitosamente la llanta de su automóvil, así que creía que ella le debía algo por ese favor. La jueza sonrió más ampliamente y respondió que precisamente por esa razón él había recibido una multa de tránsito por su culpa, así que estaban a mano. José Daniel insistió que no, que ella todavía le debía algo por el favor inicial. La jueza consideró sus palabras por un momento y finalmente asintió, admitiendo que tenía razón, que sí le debía algo. Aceptó la invitación. José Daniel agradeció entusiasmado y le prometió que no se arrepentiría de haberle dado esa oportunidad. Mientras salían juntos del edificio, José Daniel le preguntó si realmente le iba a decir la verdad honesta sobre algo. La jueza preguntó qué quería saber. José Daniel inquirió qué había sentido su corazón cuando lo vio por primera vez entrando tarde a la sala del tribunal, si lo había considerado culpable o inocente. La jueza respondió sin dudar que inocente. José Daniel preguntó por qué había pensado eso. La jueza respondió que no lo sabía con certeza, que simplemente eran cosas que el corazón decía sin explicación lógica.
caminaron juntos por las calles de la ciudad, conversando animadamente. José Daniel le contó más detalles sobre su trabajo como técnico y sus aspiraciones de algún día tener su propio negocio de reparaciones. La jueza escuchaba con genuino interés, haciendo preguntas y comentarios que demostraban que realmente prestaba atención a lo que él decía. Llegaron a un pequeño café acogedor en una esquina tranquila. Se sentaron en una mesa junto a la ventana desde donde podían observar el movimiento de las personas en la calle. Ordenaron café y algunos pastelillos. La conversación fluyó naturalmente entre ellos, descubriendo que tenían varios intereses en común, a pesar de provenir de mundos aparentemente diferentes. José Daniel comentó que siempre había tenido mucho respeto por las personas que trabajaban en el sistema judicial, especialmente por aquellas que realmente se preocupaban por hacer justicia correctamente. Agregó que desafortunadamente había escuchado muchas historias de corrupción y favoritismos, pero que ella le había demostrado que todavía existían personas íntegras en el sistema. La jueza agradeció sus palabras, pero aclaró modestamente que ella simplemente hacía su trabajo de la manera en que consideraba correcta. Explicó que se había convertido en jueza precisamente porque le molestaba profundamente que las personas con poder lo utilizaran para incriminar a inocentes y enviarlos a prisión injustamente. Comentó que para eso estaba ella ahí, para hacer justicia real. José Daniel asintió comprensivamente y mencionó que esperaba que ella pudiera cumplir ese propósito durante toda su carrera. La jueza sonrió y dijo que haría su mejor esfuerzo. Continuaron conversando durante un par de horas, perdiendo la noción del tiempo. Hablaron sobre sus familias, sus sueños, sus experiencias pasadas y sus esperanzas para el futuro. Descubrieron que ambos habían crecido en vecindarios humildes y que habían tenido que trabajar muy duro para llegar a donde estaban actualmente. Esa conexión, basada en experiencias similares de vida, creó un vínculo especial entre ellos. Cuando finalmente decidieron que era hora de irse, José Daniel insistió en pagar la cuenta completa a pesar de las protestas de la jueza. Argumentó que él había sido quien la había invitado, así que era su responsabilidad cubrir los gastos. Caminaron lentamente de regreso hacia donde ella había estacionado su automóvil. Al llegar, se quedaron parados frente al vehículo conversando unos minutos más. Ninguno de los dos parecía tener prisa porque el encuentro terminara. Finalmente la jueza comentó que realmente había disfrutado mucho la tarde y que le gustaría repetirlo en otra ocasión. José Daniel asintió entusiasmado, diciendo que a él también le había gustado muchísimo y que definitivamente deberían hacerlo de nuevo pronto. Se despidieron con un apretón de manos que duró un poco más de lo formalmente necesario, y ambos sonrieron al darse cuenta de ello. La jueza subió a su automóvil y José Daniel esperó hasta que ella arrancó y se alejó, despidiéndose con la mano. Mientras caminaba de regreso a su propio vehículo, José Daniel no podía dejar de sonreír pensando en lo extrañas que eran las vueltas del destino. Jamás hubiera imaginado, cuando se detuvo a ayudar a aquella mujer con la llanta desinflada, que esa simple acción de bondad terminaría teniendo un impacto tan profundo en su vida. No solamente había resultado ser la jueza que determinaría su inocencia o culpabilidad, sino que además ahora parecía estar desarrollándose una conexión personal genuina entre ambos. Reflexionó sobre cómo un momento de decisión, cuando pudo simplemente haber continuado conduciendo sin detenerse, había cambiado el curso completo de los acontecimientos. Se preguntaba qué hubiera pasado si hubiera tomado la decisión opuesta, si hubiera ignorado a aquella mujer necesitada de ayuda. Probablemente la jueza hubiera llegado tarde a la audiencia,
El caso hubiera comenzado sin ella o con otro juez, y todo habría sido completamente diferente. Pensó en la importancia de las pequeñas decisiones que tomamos cada día y cómo pueden tener consecuencias que nunca anticipamos. También reflexionó sobre la justicia y cómo había estado a punto de ser condenado injustamente por un crimen que no cometió. Le aterraba pensar cuántas personas inocentes probablemente terminaban en prisión, simplemente porque no tenían la evidencia necesaria para probar su inocencia, o porque no contaban con un juez justo y objetivo que realmente se preocupara por descubrir la verdad. Se sintió enormemente afortunado de haber tenido ambas cosas, la evidencia y la jueza correcta. Durante los días siguientes, José Daniel y la jueza Alejandra mantuvieron contacto a través de mensajes de texto y llamadas telefónicas ocasionales. Descubrieron que disfrutaban mucho de sus conversaciones y que el tiempo volaba cuando hablaban entre ellos. Acordaron verse nuevamente el siguiente fin de semana, esta vez para ir al cine y luego cenar en un restaurante que ambos habían querido probar. La segunda cita fue aún mejor que la primera. La película que vieron resultó ser excelente y ambos la disfrutaron mucho. Durante la cena tuvieron conversaciones aún más profundas sobre sus valores, sus creencias y sus perspectivas sobre la vida. José Daniel admiraba la inteligencia, la integridad y la pasión por la justicia que demostraba Alejandra. Por su parte, Alejandra apreciaba la honestidad, el trabajo duro y la bondad genuina que veía en José Daniel. Con el paso de las semanas, su relación continuó fortaleciéndose. Se veían regularmente y cada encuentro parecía acercarlos más. José Daniel conoció a algunos amigos cercanos de Alejandra, quienes lo recibieron con cordialidad y aprobación. Alejandra también conoció a la familia de José Daniel, incluyendo a su madre, quien inmediatamente adoró a la jueza y no dejaba de comentar qué mujer tan maravillosa y educada era. Ambos eran conscientes de que su relación había comenzado en circunstancias bastante inusuales, pero eso parecía hacerla aún más especial. A menudo bromeaban sobre cómo se habían conocido, y José Daniel siempre decía que fue la mejor llanta desinflada de toda su vida. Alejandra respondía que había sido la avería más afortunada que jamás había experimentado. Mientras su relación personal florecía, José Daniel también experimentaba cambios positivos en su vida profesional. La publicidad que había recibido el caso, donde había logrado demostrar su inocencia y exponer un esquema de fraude de seguros, le había dado cierta notoriedad. Varias empresas se habían acercado a él, ofreciéndole trabajos mejor remunerados, reconociendo su habilidad técnica y también su integridad personal demostrada durante el juicio. Eventualmente aceptó una posición en una compañía de tecnología respetable que le ofrecía no solamente un mejor salario, sino también oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional. Por su parte, la jueza Alejandra Fernández continuó con su trabajo en el tribunal, manejando casos diversos con la misma dedicación y compromiso con la justicia que siempre había caracterizado su labor. El caso de José Daniel se había convertido en uno de los más memorables de su carrera, no solamente por el resultado, sino por todo lo que había significado en su vida personal. A veces, cuando estaba en su oficina revisando expedientes, miraba por la ventana y reflexionaba sobre las extrañas coincidencias de la vida. Si no hubiera tenido esa llanta desinflada esa mañana particular, si José Daniel no hubiera decidido detenerse para ayudarla, si él no hubiera perdido y luego encontrado esa memoria USB crucial, tantas cosas habrían sido diferentes. Pensaba en cómo los hilos del destino se habían entretejido de manera tan particular para traerlos juntos.
Pasaron varios meses y la relación entre José Daniel y Alejandra continuó creciendo y madurando. Habían aprendido a navegar los desafíos que presentaba el hecho de que ella fuera jueza y él un ciudadano común que había estado involucrado en un caso en su tribunal. Siempre mantenían las apariencias profesionales apropiadas en público y eran muy cuidadosos de no crear ningún tipo de conflicto de intereses. José Daniel nunca pedía favores relacionados con asuntos legales y Alejandra se aseguraba de mantener una estricta separación entre su vida profesional y personal. Una tarde de domingo, mientras paseaban por un parque tranquilo de la ciudad, José Daniel se detuvo bajo un árbol grande y le tomó las manos a Alejandra. Le dijo que quería agradecerle no solamente por haber creído en su inocencia cuando nadie más lo hacía, sino también por haberle dado la oportunidad de conocerla verdaderamente como persona más allá de la sala del tribunal. Agregó que ella había traído una luz especial a su vida que no sabía que estaba buscando. Alejandra sonrió con ternura y respondió que ella también se sentía muy agradecida por haberlo conocido. Comentó que él le había recordado por qué había elegido convertirse en jueza en primer lugar, para proteger a los inocentes y asegurar que la justicia prevaleciera. Agregó que además de eso, él le había mostrado que todavía existían personas genuinamente buenas en el mundo, personas dispuestas a ayudar a extraños sin esperar nada a cambio. Se quedaron ahí parados bajo el árbol, tomados de las manos, observando el atardecer mientras el cielo se pintaba de tonos naranjas y rosados. Ambos reflexionaban sobre el increíble viaje que habían compartido, desde aquel encuentro casual en la carretera hasta este momento de conexión profunda y genuina. José Daniel pensaba en cómo una simple decisión de ser amable y ayudar a alguien en necesidad había terminado salvando no solamente su futuro, sino también conduciendo al amor de su vida. Alejandra pensaba en cómo aquella llanta desinflada, que en el momento parecía ser una inconveniencia terrible, había resultado ser una de las mejores cosas que le habían pasado. La historia de José Daniel y Alejandra se convirtió en una de esas raras historias donde la justicia, la bondad y el amor se entrelazaron de manera hermosa. Les recordaba a ambos, y eventualmente a quienes conocían su historia, que las acciones buenas tienen consecuencias, que la verdad eventualmente prevalece y que los encuentros aparentemente casuales a veces son los más significativos de nuestras vidas. José Daniel nunca olvidó la lección que había aprendido durante aquella experiencia difícil, que sin importar cuán oscuras parezcan las circunstancias, mantener la integridad y luchar por la verdad eventualmente da frutos. También aprendió a apreciar el valor de la bondad simple y desinteresada, porque nunca sabemos cómo un pequeño acto de ayuda puede cambiar el curso completo de nuestras vidas y las vidas de otros. Por su parte, Alejandra reafirmó su compromiso con la justicia imparcial y su determinación de nunca permitir que los poderosos abusaran del sistema para perjudicar a los inocentes. El caso le había recordado por qué su trabajo era tan importante y por qué debía mantener siempre los más altos estándares de integridad profesional. Además, le había enseñado que mantener la mente abierta y confiar en los instintos del corazón, cuando están respaldados por evidencia, puede conducir a descubrir la verdad. Mientras el sol terminaba de ponerse en el horizonte, José, Daniel y Alejandra caminaron lentamente de regreso hacia la salida del parque, todavía tomados de la mano. Hablaban sobre sus planes para el futuro, tanto individuales como juntos. José Daniel mencionó que estaba considerando eventualmente abrir su propio negocio de servicios técnicos, y Alejandra lo alentó diciendo que creía completamente en su capacidad para tener éxito en esa empresa.
Alejandra compartió que tenía aspiraciones de algún día convertirse en magistrada o incluso en jueza de un tribunal superior, donde podría tener aún mayor impacto en asegurar que la justicia se administrara correctamente. José Daniel le dijo que no tenía ninguna duda de que alcanzaría esas metas, porque era una de las personas más dedicadas y capaces que había conocido jamás. Ambos sonrieron al darse cuenta de cuánto se apoyaban mutuamente y cómo sus sueños y aspiraciones se complementaban en lugar de competir. Era una relación construida sobre respeto mutuo, admiración, valores compartidos y un profundo cariño que había crecido orgánicamente desde aquel encuentro inicial en la carretera. Al llegar al automóvil de Alejandra, José Daniel bromeó preguntando si necesitaba que revisara las llantas antes de que se fuera. Alejandra rió y respondió que todas las llantas estaban en perfecto estado, gracias a él. Agregó que de todos modos, si alguna vez volvía a tener problemas con su vehículo, ya sabía exactamente a quién llamar. Se despidieron con un abrazo cálido y la promesa de verse nuevamente durante la semana. Mientras cada uno conducía hacia su hogar respectivo, ambos llevaban sonrisas en sus rostros y una sensación de profunda gratitud en sus corazones por todo lo que había sucedido y por la hermosa relación que continuaba desarrollándose entre ellos.